Vamos a hablar de esta medida. Por desgracia, hay muchos que están confundiendo el MPP con la decisión que en las últimas horas emitió un juez de bloquear el veto que la administración de Donald Trump había impuesto para quienes pedían asilo en la frontera y que impedía a ciertos migrantes pedir asilo en la frontera. No nos vamos a confundir. El MPP es un acuerdo entre México y Estados Unidos que ha sido demandado en corte, pero que hasta el momento no hay una resolución en la corte. Lo que un juez de California estipuló ayer fue, primero, detuvo la medida emitida por Trump y que posteriormente una corte de apelaciones implementó para que se aprobara en Arizona y California. Ahora la extendió a toda la frontera. ¿Y qué significa? Vuelve a fallar en contra del gobierno y le impide al presidente negar asilo a personas que previamente cruzaron por otro país antes de llegar a Estados Unidos. El asilo en el tercer país. ¿Se acuerdan que aquí los que me siguen hemos comentado que la administración de Donald Trump había impuesto una política que si usted era un inmigrante que había cruzado por 3 países, se encontraba en México y usted solicitaba el asilo, le iban a pedir una prueba de que ese asilo suyo había sido negado en un tercer país por orden de un juez. Este juez, John Tigar, un juez federal, había estipulado que en Arizona y California no se iban a pedir esos documentos. O sea, la orden judicial de que su asilo había sido negado en otro país. Ahora, este lunes, este juez federal de California estableció la prohibición de una política dictada por el gobierno Trump que restringía el asilo a personas que llegaran a la frontera y cruzaran por un tercer país antes de llegar a los Estados Unidos. La medida afectaba directamente a los migrantes que cruzaban el territorio mexicano antes de llegar a la frontera y entregarse a las autoridades federales. La medida, que era conocida como regla final interina, fue anunciada antes de que Trump llegara a acuerdos con México y Guatemala. Una corte de apelaciones del noveno circuito, en respuesta a una demanda entablada por la Unión Americana de Libertades Civiles, dictaminó que las autoridades federales de inmigración pueden rechazarles el asilo a los migrantes en los estados de Nuevo México y Texas, las dos áreas más concurridas para los cruces fronterizos, pero no podrían hacerlo en California y Arizona. Ahora, ¿qué estipuló este juez federal? Que las autoridades no te podrán rechazar el asilo en Nuevo México, en Texas, en California y en Arizona, pidiéndote ese documento de que usted presentó un caso de asilo político en un tercer país y este fue negado por una orden judicial. El juez Tigar ahora ha vuelto a ordenar al gobierno que no puede implementar esta regla y ordenó a la administración que siga aceptando peticiones a lo largo de la frontera con México. El juez Tigar escribió en el dictamen que una orden judicial a nivel nacional está respaldada por la necesidad de mantener una política de migración uniforme. No es posible que usted entrara por California y Arizona y no le pidieran ese documento de que su asilo fue negado en un tercer país antes de solicitarlo aquí en los Estados Unidos y que después usted se movía a Texas y a Nuevo México y sí le pidieran este documento. Tigar dijo que el fallo emitido por la Corte de Apelaciones que liberó la regla, excepto en los estados de California y Arizona, estaba en conflicto con la ley vigente. Así que esto es una buena noticia, que este juez haya bloqueado la decisión que impedía pedir asilo en frontera a ciertos migrantes, a esos migrantes que cruzaron por varios países en su camino hacia los Estados Unidos y no solicitaron asilo político allí. En California y en Arizona ya este juez había estipulado de que no se pidiera ese documento y ahora a la nueva resolución, el nuevo fallo emitido, pues señala que es extensivo a toda la frontera. ¿Qué significa esto? Que si usted es un inmigrante que ahora mismo pasó por varios países, se encuentra en México, cuando se entregue en un punto fronterizo a solicitar su asilo, no le deben pedir la prueba de que usted solicitó un asilo en otro país y este fue negado por un juez. Por supuesto, vamos a estar pendientes de toda la saga que sigue en materia judicial con estas decisiones de la administración del presidente Donald Trump que han sido pues apeladas en cortes
federales. Ahora, ¿esto tiene que ver con el MPP? En lo absoluto, no tiene nada que ver. Son dos cosas totalmente distintas. 12:46 minutos. Leo sus comentarios. Armando, mira, Colombia y los profesionales varados aquí, ahora en medio de una guerra social. Emilia Martín, saludos. Osvaldo Padrón, saludos. Mauria Zagarra, saludos. Cuba Luis. Daniel, si yo tengo corte por el paso y deseo irme a otra frontera, ¿qué pasa? Desconozco. Debes preguntarle a un abogado. López, país seguro para los cubanos, aquel que le provee un trabajo digno y ningún país, excepto Estados Unidos, está en condiciones de ofrecernos eso. Juan Lázaro, ¿y por qué no le creen al que lo necesita? No son justos. Yo soy balsero y no quisiera ir a Cuba más nunca. Estoy esperando aquí en Reynosa hace 4 meses y con corte para noviembre. Pues tienes que entender que debes mostrar ese miedo creíble. Debes mostrar toda esa documentación de sus casos. Cambió la frontera, señores, y no lo queremos entender. Cambió la política hacia los migrantes que llegan a los puntos fronterizos. Y cambió la política hacia los cubanos. Yanko Reves, saludos. Alfredo. No voy a decir eso, Alfredo, porque esa frase me parece... Yo no tengo que decir esa frase para decirte que estoy en contra del castrismo, de la PNR y de todos los demás. Yosbel, los que no tienen parol pueden pedir residencia al año de entrar a los Estados Unidos. No, Yosbel, negativo. La residencia bajo la ley de ajuste cubano, y lo hemos hablado con el abogado Willy Allen, solo se aplica si usted tiene un parol o usted ha recibido una visa y entró por la visa al territorio de los Estados Unidos. ¿Y por qué no le dan la oportunidad a los cubanos de pasar y que firmen un acuerdo donde no pueden regresar a su país? Y si lo hacen, entonces que tomen medidas y que no los dejen entrar más a los Estados Unidos, porque no funciona la ley así. Las leyes no se adaptan, ni las políticas, a ustedes. Son los migrantes quienes nos tenemos que adaptar a las leyes que existen en el país. Es importante que ustedes entiendan eso. Se pueden aplicar tratados, se pueden aplicar políticas como la política de pies secos, pies mojados, para beneficiar a los cubanos en su momento. Cuando se hizo, se pueden aplicar leyes para beneficiar, pero después hay que acatar cada una de estas leyes. Es muy difícil que en este contexto que hay se vaya a hacer alguna ley en específico para los cubanos, alguna política en específico para los cubanos. Miren lo que está pasando con los venezolanos, que tienen una crisis en su país y todavía no hay un tratado para acogerlos de manera temporal, para darle un estatus temporal en este país a los miles y miles de venezolanos que han huido de la dictadura de Nicolás Maduro.